Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 269 de este su programa donde siempre tratamos de analizar, comprender, debatir sobre nuestra querida y amada Roma. Hoy, una vez más estoy solo por cuestiones tecnológicas. A todos los que escucharon el programa el último episodio, hace tan solo unos días, sabrán que estoy un poco desaparecido de las redes porque mi teléfono móvil ya no está entre nosotros, por así decirlo. Se ha averiado y por lo tanto estoy en estos días un poco fuera hasta que pueda resolver esta situación y volver otra vez al funcionamiento normal, estar día a día en la web, en nuestro grupo de WhatsApp de Patreons, en todas las demás redes sociales que siempre estoy interactuando y hablando con ustedes. Pero nada, aquí estamos, de una manera diferente, para conversar una media horita sobre lo sucedido los últimos días alrededor de nuestra querida Roma, hablar un poquito del partido del fin de semana, de la jornada, de la serie del fin de semana, semana previa al derbi, con varias cuestiones en el tintero para comentar, para hablar y para debatir. Dejarle abierto a ustedes la posibilidad de que nos escriban, nos comenten, ya sea donde las plataformas donde escuchan nuestro podcast, Podbean, iVoox, los que nos escuchan por Spotify, les invito a que nos comenten en otras de nuestras redes sociales, también nos escuchan mucho por YouTube. En fin, por donde quiera que nos escuchen, nos dejen sus comentarios, sus opiniones al respecto de todo lo que vamos hablando en cada uno de los episodios. Estoy solo, una vez más, porque como decía, por cuestiones tecnológicas no puedo estar en contacto ni grabar en vivo con Sam o con Santi o con alguno de nuestros colaboradores, que mando un saludo y un abrazo, gracias y unas gracias enormes a Alex Murillas y Aristides Pineda, que en estos días se están ocupando íntegramente de la redacción y de las publicaciones de Planeta Roma, tanto en la web como en las redes sociales, cubriéndome un poco las espaldas en este momento en el que estoy alejadito un poco de la dinámica diaria por cuestiones tecnológicas. Así que, dicho sea esto, pues vamos a ir entrando en materia. El fin de semana pasado tuvimos la jornada 31 de la Serie A, una jornada que nos dejó partidos muy interesantes, partidos que están en consonancia también con lo que tiene que ver con la Roma. Ya estamos en la recta final, si asomamos un poco la cabeza, estamos ya viendo el final de la temporada. Estamos a 8 de abril, estoy grabando este episodio el 8 de abril, martes 8 de abril, pasada las 5 de la tarde, hora de La Habana, hora de Miami, y si sumamos unas 6 horas más llegamos hasta el viejo continente, hasta Europa, hasta Roma, donde está el centro de lo que nos ocupa. Y ya ha terminado prácticamente el martes, ya es día miércoles, cada vez quedamos poco para el derbi, y en una semana, como decía, un fin de semana con una jornada que comenzó con la victoria del Como al Monza, que ya es prácticamente un equipo de segunda, el Inter, que ha ganado este martes al Bayern Múnich en Alemania en la Champions, no pudo ante un Parma muy aguerrido, que se aferra también a la permanencia con un ex Inter y un ex Roma en el banquillo emiliano, que es Christian Chivu. El Milan y la Fiorentina empataron 2-2 en San Siro, un empate que le viene bien a la Roma, de Milan y Fiorentina, mirando la tabla, porque si miramos la tabla, en este momento la Fiorentina sigue por detrás con 52 puntos y el Milan con 48, la Roma tiene 53 puntos después de esta jornada.
y evidentemente es un empate que favorece a la Roma para establecerse un poco ahí en esa zona media alta de la tabla, mirando hacia lo que se viene, a un derbi que vale probablemente Europa, a duelo directo importantísimo. El día domingo tuvimos el empate entre Lecce y Venecia, empate también entre Empoli y Cagliari, empate también entre Torino y Hellas Verona. La Lazio, y este partido es clave porque además de que involucra a la Lazio, que será el rival del fin de semana, la Lazio venció a domicilio en Bérgamo al Atalanta de Giampiero Gasperini, que está en caída libre, y yo creo que esto un poco abre también el diapasón en cuanto a la pelea de los puestos Champions, porque ahora mismo el Atalanta tiene 58 puntos por 57 el Bologna, 56 la Roma, la Juventus, 55 la Lazio, 53 la Roma. Por lo tanto, una diferencia de 5 puntos entre el séptimo clasificado y el tercer clasificado. Por lo tanto, será una lucha encarnizada por los puestos que dan acceso a la próxima Champions League, y un empate, una victoria de la Lazio que certifica también un poco, como decía, la caída libre del Atalanta, entre los rumores insistentes de la salida de Gasperini de Bérgamo, de un Gasperini bastante nervioso porque respondió de una manera un poco, como nos tiene acostumbrado también, ¿no? Un poco fea a una periodista en mesa de prensa. La periodista se fue, dijo que no iba a asistir más, el Corriere de Bérgamo. Por lo tanto, o sea, están los ánimos caldeados en el norte italiano, sobre todo, como decía, ante las insistentes manifestaciones de posible salida del conjunto de Bérgamo de Giampiero Gasperini. Para terminar la jornada, de la jornada de domingo tuvimos el Roma Juventus al Olímpico, del partido que nos ocupa y vamos a estar hablando con ese 1-1. Y el lunes, en otro partido que también involucra a la Roma, el Bologna empató a 1 con el Napoli, un Napoli que no pudo aprovechar el traspié del Inter, que empató con el Parma, también fuera de casa, y por lo tanto se mantiene la lucha por el Scudetto, 68 puntos el Inter y 65 el Napoli de Antonio Conte, que van a estar luchando hasta el final. El Napoli compitiendo una vez a la semana, el Inter al menos por una jornada más estará ocupado en dos frentes, y también tiene la Copa, empató en Copa Italia 1-1 hace algunos días con el Milan en el derby de la Madonnina en semifinales de Copa Italia, y el Bologna, que también está involucrado en las semifinales de la Copa Italia, venció 3-0 al Empoli. Hay que jugar el próximo partido, pero ya tienen los de italianos un pie y medio en la final de la Copa Italiana, lo que sería un suceso tremendo para el conjunto de Emilia Romagna volver a una final de Copa Italia después de bastante tiempo de la última vez. Hecho esta pequeña recapitulación de la jornada número 31 de la Serie A, va quedando menos para el final, y en una jornada donde la Roma, como decía, empató a 1 con la Juventus de Igor Tudor, que ganó el primer partido al frente del conjunto juventino, empató el segundo, y fue una Juve bastante proactiva, bastante ofensiva, que fue a buscar el partido. Un partido quizás con un tiempo para cada uno. La Roma menos bien en el primero, un poco mejor en el segundo. Y lo mismo para la Juventus a la inversa. Y con un Claudio Ranieri moviendo las piezas en la segunda mitad. Pero fue un partido que, si vamos al once inicial, sorprende. Filan, como siempre, en el arco, siendo figura una vez más. En la previa del partido, en unas declaraciones a Corriere del Sport, Miller Filan ponía paños tibios sobre el tema de la renovación. Él dijo que la prensa está más preocupada por el tema de la renovación, que no hay ningún apuro, que él tiene contrato hasta el 2027. Se sigue conversando, siguen diciendo las fuentes cercanas al club que
Bielefeld tienen toda la intención de seguir en el club, que el club tiene toda la intención y toda la disposición de renovarle su contrato. Él lo decía, que no se veía en ningún otro lugar, que está muy bien, que se siente perfectamente bien en Roma, así que esperemos que sea una cuestión de tiempo esta renovación. En los pocos tiempos de conexión que tengo estos días, he escuchado un pedacillo de uno de los programas que escucho habitualmente en la radio y se dice que el agente de Bielefeld es un hueso duro de roer, por lo tanto las negociaciones van a ser largas y tendidas, pero hasta el momento hay disposición de ambas partes de renovar el contrato. Volviendo al repaso del 11, Ndicka, Hummels y Mancini fueron los tres en el fondo. Sekichelli, que volvía después de la lesión, comenzó en el carril derecho ante la baja de Alexis Saelemaekers por sanción. Había visto la amarilla en el partido anterior y por lo tanto se perdió este importante partido ante la Juventus, y Sekichelli por suerte volvía de la lesión, porque también recordemos que hay una pequeña emergencia hoy se llegaba a este partido con una pequeña emergencia en el costado derecho. Shelic volviendo de la lesión, Saelemaekers fuera por sanción, Saúd Abdulhamid lesionado, que todavía no ha vuelto a los entrenamientos, y Devine Range, que en las horas previas al partido contra la Juve volvía a los entrenamientos, pero evidentemente no estaba listo para hacer de la partida. En el centro del campo, como decía, Shelic de carrilero por derecha, con Konei Cristante que de un tiempo a esta parte ha venido siendo de los mejores en el centro del campo. Se confirmó con la titularidad sobre Leandro Paredes. Hizo un partido, más o menos tuvo una oportunidad muy clara después de una combinación muy buena del equipo. Cristante, que para mí se demora un pelín, duda, le da tiempo a que el defensor de la Juve llega y al final su disparo rebota en la defensa rival y por lo tanto no pudo terminar en un disparo a la puerta de Di Gregorio, de Brian Cristante, Angelino inamovible por la izquierda. Y en ataque fueron las sorpresas, porque estuvo Stefan El Shaarawy de inicio junto a Matías Soulé. Soulé, si se quiere, menos sorpresa porque ha venido entrando desde enero a esta parte, entró en dinámica, ha venido acumulando buenos partidos en donde ha sido clave con goles, y podría ser quizás menos sorpresa en cuanto a verlo en el 11 inicial ante un partido tan importante como era este, ¿no? Sí sorprendió un poco el Shaarawy, teniendo en cuenta que Pisili y Baldanzi son jugadores que han estado más en dinámica, y porque lo hemos comentado en este podcast, tanto con Sam, tanto con nuestro querido Santi, también lo hemos comentado en nuestro grupo de Patreon. Dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreon, gracias por estar, gracias por apoyarnos, gracias por seguir aquí. No puedo estar en contacto con ustedes en estos días, pero bueno, desde aquí les mando un abrazo y muchísimas gracias por seguir apoyándonos. Ustedes que no son Patreons, si quieren ser Patreons, corren y vayan patreon.com/planetaroma, ahí se pueden suscribir y van a encontrar nuestras ofertas que van desde $1 hasta los $3 si quieren apoyar este contenido que hacemos, y como siempre a poder activar la cábala, que es casi infalible, ya ha perdido su infalibilidad. Hubo un momento en que sí, cada vez que teníamos un Patreon nuevo, la Roma no perdía, duró mucho tiempo, luego en un par de oportunidades la Roma no ha podido ganar los partidos cuando tenemos Patreon nuevos, pero bueno, nunca está de más intentar activar la cábala, sobre todo en la previa a un derbi y en un final de temporada tan emocionante. Volviendo al tema, el Shaarawy, lo habíamos comentado en varios espacios, que probablemente durante la gestión Ranieri, que se extiende desde prácticamente desde el inicio de la temporada, un poco antes de la mitad de la temporada, había sido de esos jugadores que no había podido dar el paso al frente, no había podido aportar, se había visto un poco descolocado, que no podía rendir en la cancha, y no por falta de oportunidades, tuvo algunas, lo que evidentemente Claudio Ranieri, al ver que no estaba aportando, evidentemente le fue cortando y disminuyendo ese tiempo de juego. Fue una sorpresa, y yo creo que hasta ahora, bajo la gestión Ranieri, a pesar de que, como decía, se fue reduciendo el tiempo de juego, podemos decir que quizás ha sido el mejor partido de Stefan El Shaarawy de un tiempo a esta parte.
tuvo un disparo al palo, se vio bastante incisivo. No es el Shaarawy que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos, pero aún así fue la mejor versión de Stefan en lo que va de temporada, probablemente siendo útil a la causa, porque fue un partido aceptable del Faraón. Arriba Artem Dovbyk, que venía de marcar un gol en la última jornada y se vio un poco sobrepasado, Dovbyk con su humanidad y siendo el único referente de ataque, hace que toda la defensa vaya sobre él. Se vio perdido un poco en la densidad de ese del medio del campo con la defensa de la Juventus. Y lo entiende Claudio Ranieri, quien en la previa le habían preguntado sobre esto y dice que no lo proponía más la solución de Eldor Shomurodov con Dovbyk, que ya había funcionado en los últimos días, porque no tiene más delantero. Y es un tema que yo he hablado bastante, porque lo hablé sobre todo durante la época del mercado, cuando se insistía en la venta de Eldor Shomurodov, y no porque sea un simpatizante de uzbeko. Todos saben que soy un gran simpatizante de Eldor. Pero lo que no entendía era la insistencia de sacar a Shomurodov para traer solamente un reemplazo y no hacer como los grandes equipos. Pero bueno, la Roma sigue dejando dudas sobre esto en cuanto a al menos aspiraciones dentro de la directiva, que esto es un tema también vamos a estar tocando un poquito más adelante en esta media horita que vamos a estar conversando. No hacer como los grandes equipos, tener 3-4 delanteros o alternativas arriba. Y por suerte no se fue Shomurodov, porque al final era un tipo que estaba en dinámica, que conoce al equipo, que conoce a los compañeros, que conoce al entrenador, porque realmente si miras lo que los jugadores que han llegado en el mercado invernal, claro, se hizo un mercado invernal con otra perspectiva, estando en más competiciones. Estábamos en Copa Italia, estábamos en Europa League. Ahora, evidentemente, ya desde un mes estando solamente compitiendo en Liga, hay menos rotaciones, hay menos oportunidades para todos por un plantel tan amplio, y es muy difícil que todos tengan su oportunidad de mostrarse y tal. Pero evidentemente, visto lo visto del mercado de invierno, no estoy tan seguro de que sacar a Eldor y traer a otro delantero, que tampoco había mucha oportunidad. Por ejemplo, se habló en un momento de Randal Kolo Muani, quien lo asumió el propio Ranieri, que habían querido ir por él, pero no se tuvo la oportunidad de ir por el delantero ex PSG, que tuvo un impacto inmediato en el conjunto de Turín con Thiago Motta. En un tiempo esta parte no se ha visto. Ha retornado al titularidad Vlahovic, que tampoco tuvo un partido brillante ni mucho menos. Tuvo una de tiro libre que me recordó un poco a ese gol que nos hizo de tiro libre hace un tiempo en el Allianz, pero poco más. O sea, fue un partido bastante flojo de Dusan Vlahovic, como ha sido la temporada, y un poco más de la temporada, porque si nos vamos bastante atrás, tuvo problemas con Thiago Motta, tuvo problemas con Allegri, Dusan Vlahovic, costó bastante a la Juve, y realmente se ha visto poco en el campo en cuanto a esto. Pero en el segundo tiempo, como decía antes, para retomar el hilo de la conversación, del análisis, Claudio Ranieri había comenzado en mesa de prensa la posibilidad de jugar con Eldor y con Dovbyk, pero que no lo hacía por esto que comentábamos, de que no tiene una alternativa. Si uno de los dos tiene problemas, no tiene más oportunidad. Incluso no tiene a Pablo Dybala, que en algún momento, cuando estuvo lesionado Dovbyk, cuando estuvo lesionado Eldor Shomurodov, utilizó a Pablo Dybala falso 9, que ahora tampoco lo tiene. En el peor de los casos, pudiera usar al propio el Shaarawy como referente, que en algún momento en otras gestiones con otros entrenadores, con Mourinho, con De Rossi, incluso más atrás con Di Francesco, sí podría haber ocupado un rol de punta, no siendo lo más acorde a él, pero sí teniendo características de un delantero de atacante, delantero, que podría ocuparlo, pero ser una opción extrema. Entonces se queda Ranieri con muy pocas opciones, pero evidentemente la mezcla o la fusión de Eldor con Dovbyk crea muchas más oportunidades, y de hecho a partir de la entrada de Shomurodov, prácticamente el primer gol que toca termina en gol tras un rechace en la defensa, un cabezazo de Evan Ndicka que termina
el Dorado enviando al fondo del arco de Di Gregorio, y cambia completamente el diapasón de la segunda mitad de la Roma, donde la Roma fue bastante mejor. Luego y fue muy valiente Claudio Ranieri, porque yo decía, cuando llegamos al medio tiempo, miraba el partido y decía, bueno, la Roma necesita algo más en ataque. ¿A quién saco? Porque me parecía que Elche estaba haciendo un buen partido, Soule hizo un partido también aceptable, Cristante había tenido una primera parte bastante buena, fue bastante peor la segunda, de hecho termina saliendo al minuto 60. No tienes alternativa a Chelik, Salah-Eddin no iba a entrar tampoco por Angeliño, ni iba a hacer ninguna improvisación con Angeliño. Y evidentemente se fue por sacar un central, Hummels, que había estado bastante bien en la primera parte, francamente bien. Dicho sea de paso, Mats Hummels ha anunciado su retiro, un retiro que era una opción que se había valorado. Recuerden que lo habíamos comentado acá, Mats Hummels ya durante la época de Ivan Juric había valorado el retiro a final de temporada, teniendo en cuenta que estaba teniendo muy pocos minutos. Ya cuando llegó Claudio Ranieri cambió la dinámica, entró a formar parte del 11, a jugar con muchos más partidos. De hecho, Ranieri dijo que era uno de los pilares y le gustaría construir la Roma del futuro, que gustaría que estuviera en el equipo de cara al futuro, pero que todo dependía de él. Hummels se le había dado largas en las últimas entrevistas que le habían preguntado sobre el tema, y hace solamente unos días anunció su retiro con un post en sus redes sociales que, según dicen las malas lenguas y los comentarios en las radios romanas y en las calles de la ciudad, que cogió sorprendido a todos, porque ni siquiera el propio club sabía que ya se había tomado una decisión. Y de hecho, si ven la diferencia entre el post de Hummels y el post de la Roma para darle las gracias a Hummels, hay una diferencia bastante grande, por lo que se ve que la Roma estaba trabajando en este gráfico y en este post que hizo para agradecer a Mats Hummels, que se retirará siendo la Roma su último equipo. Evidentemente la añoranza por volver a casa, que el físico ya no es igual. Ese error también en Bilbao un poco como que demuestra que no está bien, y toma la sabia decisión de retirarse a tiempo. Yo soy una persona que valora muchísimo a esos futbolistas, a esos deportistas y a esas personas que saben retirarse a tiempo, que saben decir basta, que saben parar para no seguir dilatando su carrera, siempre buscando una mejor economía, evidentemente, pero que saben no empañar su carrera y sus méritos deportivos. Y evidentemente la carrera de Mats Hummels, probablemente uno de los mejores centrales de la historia del fútbol alemán, no tengo duda, y uno, si no el mejor, en lo que va a decirlo del fútbol teutón. De eso tengo muy pocas dudas. Dicho esto, decide Ranieri sacar a Hummels comenzando el segundo tiempo y mete a Eldor Shomurodov. Cae el gol y evidentemente se ve una Roma diferente, con mejor espesor, con Dovic más liberado y con menos carga en el juego sin balón, con un Shomurodov que siempre te da muchas cosas, que gana duelos, que te da profundidad, que te da juego de espalda al arco. De hecho, hay un dato muy interesante, déjenme ver si se lo puedo leer por acá. Eldor Shomurodov es el jugador que más disparos por partido tiene en la Roma, con 1.4. Evidentemente tiene muchos menos minutos que Dovic o con otros delanteros, pero es un jugador que no se la piensa, que dispara mucho, que desafortunadamente tiene poco gol o tiene poca puntería, por decirlo de alguna manera, pero al final son disparos que van al arco, porque son 1.4 disparos por partido del uzbeco de cara a puerta. Una Roma que evidentemente sin Dybala pierde brillo, pierde no fluidez, porque yo creo que en la segunda parte fue una Roma bastante más fluida que lo que habíamos visto en la primera parte. No vi una Roma que pierda fluidez como en otros tiempos, cuando sí no estaba el argentino, que era una Roma que se veía completamente desdibujada. Esta Roma es una Roma que tiene las cosas bien claras, que sabe que el grupo se ha hecho un grupo bastante fuerte y que dentro de sus límites, con los jugadores que entran en el campo, tratan de hacerlo bastante bien a nivel coral, pero evidentemente la falta de la joya pesa, porque de hecho Paulo Dybala es el jugador que ha creado más grandes oportunidades en la Roma, con 8, y ya hace par de partidos o 3 partidos que
Paulo no puede ver cancha, o sea, como saben todos, ha sido operado, está trabajando en su recuperación, espera estar listo para la próxima temporada. En los últimos días se han hablado informaciones que dicen que trabaja para estar disponible para los primeros días de la pretemporada de verano, la cual todavía no tenemos informaciones. Hace algunos meses hubo unos rumores de que podría haber un tour de la Roma por Estados Unidos. De momento no hay nada. Evidentemente, si no hay entrenador, no hay plan hecho para la pretemporada, y esperemos que esto sea pronto. Vamos a hablar en unos minutos más adelante sobre el tema. Una Roma que en la segunda parte lo intenta más, sufre menos si se quiere, pero siguió siendo la Juventus un equipo que cuando tenía el balón proponía más, creaba más volumen de juego. Una Roma que fue bastante equilibrada en la segunda parte, pero le faltó volumen ofensivo. Como en otros partidos, por ejemplo, la Roma ha tenido mucho más volumen de ofensivo y ha anotado menos de lo que se merece. En el partido contra la Roma, este partido de la Roma contra la Juventus fue bastante diferente. Lo cierto es que yo veo el vaso medio lleno. Es verdad que la Roma sigue debiendo los partidos grandes, que la Roma contra los rivales de arriba no pierde, que es una Juventus que está en dificultades, pero es una Juventus que sigue teniendo un gran espesor, que tiene jugadores de mucha calidad en todos los sectores, que viene con un entrenador nuevo, por tanto fuerzas renovadas. Se saben que había grandes problemas a nivel de vestuario con Thiago Motta, con varios jugadores. De hecho, entran Cambiaso, que había sonado para el City hace no mucho, con un traspaso con un valor importante, Randal Kolo Muani, Teuco Myers y Nicolò Savona, que probablemente sea uno de los mejores legados de Thiago Motta a la Roma. Y luego en el campo Locatelli, que después de la salida de Allegri se ha recuperado un poco el fútbol de Locatelli, que es un jugador muy fino, muy exquisito en esa mitad del campo. Hizo un golazo, realmente un verdadero golazo. La Roma ya había hecho 2 o 3 despejes que habían sido demasiado centrales en esa zona del campo. Locatelli pescó uno, hizo un golazo a donde Villar no pudo llegar, que estuvo espectacular. Villar atajó prácticamente todo, siendo figura, probablemente el mejor del campo de la Roma, o si no el mejor del campo. Entonces, buen partido de Nico González con la Juve, que hace rato no lo veía un partido tan bueno. Yildiz, que tiene mucha calidad. Wea, Turán, Kalulu, que al final uno piensa que el Milan lo traspasó porque no estaba al nivel. Uno de los grandes baluartes de Pioli en su época, hizo un gran partido también. En fin, yo, como decía, veo la copa media llena, porque al final es un punto y todo suma para la Roma en este momento y en este fin de temporada. Ahora se viene un derbi sumamente importante ante una Lazio que tiene jornada dentro del fin de semana. Tendrá que viajar se burló bastante la afición de la Lazio de la Roma en aquel momento, cuando jugó con el Bodo, y ahora ellos tienen que viajar hasta el círculo polar ártico entre semanas a jugar en una grama artificial y con una temperatura de, creo que 2 grados, no sé, menos bajo cero probablemente pueda estar también. Y vamos a ver, porque el Bodo sabemos que es un equipo que lleva bastante tiempo compitiendo bien en Europa. Yo lo decía en el momento que se enfrentó a la Roma, lo recuerdo desde un Bodo Glimt, desde un Milan Bodo Glimt, en fase previa de la Europa League en San Siro, donde hicieron un partido increíble que al final terminó ganando el Milan por la mínima, pero ya desde ese momento llamaron mi atención. Después jugaron con la Roma y han seguido año tras año compitiendo en Europa y no son un hueso fácil. Después del derbi, la Lazio tendrá que enfrentarse a los noruegos en Glimt, en el círculo polar ártico. Evidentemente este va a ser un partido clave para la Roma, un derbi clave en una fecha donde Atalanta y Bologna se enfrentarán, donde la Fiore jugará con el Parma, donde el Inter recibe el Cagliari, donde la Juventus recibe el Lecce, donde el Milan viaja a Friuli para enfrentar al Udinese. Por lo tanto es un partido clave, un partido que vale 6 puntos porque es un rival directo
Ya la Roma ganó el derbi anterior, con la Juventus, por ejemplo, el pareo, fueron empates en los dos partidos de la temporada. Por lo tanto, el desempate, si hubiera un empate a puntos a final de temporada, habría que ir al gol averaje, en fin. Por lo tanto, ganar este partido o no perderlo, al menos con la Lazio, también es importante para la clasificación, para un posible desempate en empates a puntos, porque como decía, Atalanta 58 puntos, Bologna 57, Juventus 56, Lazio 55, Roma 53 y un poco más atrás, no muy lejos, Fiorentina con 52, ya el Milan un poco sí más descolgado a 48 puntos. El Milan de Conceição, que dicho sea de paso, también habrán siendo figura en los últimos partidos con goles importantes. De hecho, el último gol que hizo el fin de semana en la Roma no lo hacía, en la última temporada que jugó con la Roma no lo hacía ni 1.000.000 de años, jamás lo hacía. Un disparo con un buen movimiento de cuerpo, media vuelta en el centro del área, disparo cruzado abajo para anotar. En la Roma falló, de hecho, disparos abajo de la puerta y sin portero. Por lo tanto, esto es bueno, ya tanto sea para negociar después por Alexis Saelemaekers, para buscarla como en la Premier League, que también al final sigue teniendo bastante mercado, pero sin duda esperemos que abran, aunque no aporte mucho a la causa de Milan, siga anotando goles para después poder encontrarlo acomodo, porque es muy difícil que vuelva a contar para la Roma. Habrá que ver quién es el técnico, pero bueno, como lo decía, derbi clave, derbi de 6 puntos para clasificación, para las aspiraciones europeas de la Roma, en un partido donde la Roma será visitante en el Olímpico, y por lo tanto será clave. Yo creo que será clave para muchas cosas, no solo para la competición europea, sino incluso para el anuncio del próximo entrenador. Y con esto abro otro melón. En la previa del partido contra la Juventus se ha dado algo insólito desde el punto de vista, desde que las informaciones que me han llegado, lo que he escuchado en la radio, lo que he leído en la prensa, es que Erik ten Hag, que estuvo en el Olímpico, que aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino en la previa del partido este fin de semana pasado, estuvo en el Olímpico. Incluso la emisora de radio Red Sport anunciaba que incluso después del partido había cenado con Hummels y con Ranieri, lo cual no puedo dar fe de ellos, porque sí, los medios más fiables al respecto han hablado de otra cosa. Por lo tanto, solamente esto. Pero lo importante acá es que Erik ten Hag estuvo en el Olímpico para ver el partido contra la Juventus, respondiendo a una invitación de Devine Range, con quien coincidió en su época en el Ajax. De hecho, Devine Range fue entrenado en un total de 56 partidos por el ex técnico del United, y Range y su agente invitaron al Olímpico y a Roma a Erik ten Hag, quien estuvo respondiendo a esta visita. Y también en la siguiente jornada, el día lunes, estuvo Erik ten Hag en Trigoria para ver los entrenamientos, habló con Ranieri y tal. Y se dice, la información que hay en estos momentos de los medios más fiables, que es que la Roma no sabía nada, que era una visita de cortesía de parte del futbolista neerlandés y su agente, y que punto pelota. A mí me parece bastante extraño, porque también coincide con un cambio de dinámica, con un cambio en la frase, en la forma de expresarse de Claudio Ranieri, quien en los últimos días ha cambiado un poco su manera de hablar. De hecho, tras el partido aclaró una duda, por lo menos, que yo tenía desde hace bastante tiempo, y una tranquilidad también que yo tenía, me la arrebata, porque yo dije, bueno, si Claudio Ranieri, aunque no estaba claro, hay que decir esto, nunca había estado claro cuál sería el rol completamente de Claudio Ranieri en cuanto a su presencia y en Trigoria, ¿no? Su presencia en Trigoria sí iba a estar habitualmente allí, porque en su cargo, cuando fue anunciado el 14 de noviembre, se decía textualmente: al final de la temporada, Claudio Ranieri asumirá un rol de dirigente senior
y asesorará a la propiedad en todos los asuntos deportivos del club. Esto es lo puesto en el comunicado, pero no quedaba claro cuán presencial iba a ser. Y de hecho Ranieri lleva tiempo insistiendo en que sí se retira, que quiere vivir un poco más allá del fútbol, que quiere viajar y ver el mundo y tal, y disfrutar su retiro, después de una dilatada carrera en los banquillos y en el fútbol en general, porque fue futbolista y luego pasó a los banquillos. Pero después del partido dice, no seré directivo, sino asesor de los Friedkin. Esto descarta, al menos en teoría, que su presencia en Trigoria va a ser habitual. Por lo tanto, que me genera una preocupación porque yo digo, bueno, si tenemos a Claudio Ranieri todos los días en Trigoria, viendo ciertas cosas, pues yo me quedo tranquilo, sobre todo porque si es un entrenador nuevo va a estar acongojado por un tipo de la casa, romanista, dentro del negocio del fútbol de toda la vida. Pues perfecto, esto es una preocupación que tengo. Y es un cambio de dinámica en sus palabras, decía, porque hace no mucho decía, actualmente trabajo al 50% como entrenador y 50% como manager, como directivo. Ahora dice que no será directivo, sino asesor de los Friedkin. Incluso cuando le sugirieron el tema de Burdizo, que estuvo en el Olímpico también y tal, y él dijo, ¿qué hago si llega Burdizo? ¿Me voy yo? ¿Sobro aquí? ¿Qué hago? Entonces, evidentemente es una señal que tenemos que seguir, es una alarma. No quiero ser alarmista, pero a mí me preocupa porque para mí era una seguridad la presencia de Claudio Ranieri en Trigoria en el día a día, y sobre todo para asesorar a un nuevo entrenador que va a llegar. Todo esto coincide en la previa de un partido tan importante como es el derbi, con la presencia de Erik ten Hag, porque recordemos que al final la decisión del entrenador va a ser tomada por Dan Friedkin. Según Claudio Ranieri, todo iba a partir de una lista que él y Florent Ghisolfi, director deportivo, van a entregar a Dan Friedkin, y de esta lista iba a salir. En los últimos días se habló de Pioli, de Sarri, de Montella y tal, que siguen estando estos, pero yo estoy casi seguro, convencido de que en la lista Ranieri no contempló a Ten Hag. Estoy convencido de eso. No sé, no puedo poner la mano en el fuego por Ghisolfi, pero se habla de que una de las apuestas de Ghisolfi era Gasperini, quien se quedó fuera de la lista o de la candidatura para ser entrenador de la Roma del banquillo, porque ya primero lo descartó Ranieri, y segundo se habla de que fue descartado porque pedía una revolución en la Roma, como ya había hablado en el episodio anterior. Fue descartado porque pedía una revolución dentro del vestuario, sacando a gente como Paredes, Dybala y otros tantos, lo cual no iba a pasar. Por lo tanto, no me queda claro si es una intuición de los Friedkin o que si Ten Hag realmente fuera una idea. A mí me queda la duda. No estoy diciendo que haya nada, pero como dije antes, es solamente una visita de cortesía, supuestamente la de Ten Hag, que tampoco es tan mal técnico, porque visto lo visto, cuando Amorim firmó por el United, incluso algunos de ustedes en nuestras redes sociales, incluso en nuestra portada de Facebook, decían, oye, qué cosa, mira, si pudiéramos contratar un técnico como Amorim. Y el United va a peor. Es un proceso mucho más largo. Evidentemente tendrá tiempo el portugués de trabajar en el conjunto Red Devil, pero que es complicado. El United es complicado. De hecho, creo que pues, probablemente salvo Mourinho en el post-Ferguson, poco. O sea, poco a nivel de jerarquía de entrenador, de un equipo coherente, que ganara y tal. Realmente poco. Por lo tanto, yo no creo que Erik ten Hag sea tan mal entrenador, ni mucho menos, pero rompería un poco con la idea de Ranieri. Incluso me da miedo de que esto pueda incluso empujar a Ranieri fuera de la Roma o a tener un rol menos importante, porque no se le está escuchando. De hecho, en esta mesa de prensa post partido, que la pueden leer en nuestra web planetaroma.net, y también en nuestras redes sociales, yo hice un post de los pocos que puedo hacer últimamente por los temas de
por los temas de conexión que les he comentado antes, que no tengo la posibilidad porque mi móvil está averiado. Claudio Ranieri decía, casi lo estoy hablando un poquito de memoria, yo espero que Dan Fredkin me escuche, tenga confianza en mí, porque si yo quiero el bien de la Roma y quiero hacer el bien de la Roma, estoy haciendo el bien suyo también. O sea, ya son varios indicios que me llevan a pensar de que algo no le ha gustado a Ranieri del actuar de los Fredkin, o que no lo están escuchando, y esto no me gusta para nada. No me gusta para nada porque estamos tomando un camino bastante peligroso y se viene el centenario. No sé, yo siempre he sido muy defensor de los Fredkin, pero llevan un año y tanto ya tomando decisiones en las que se disparan a los pies. Y se vienen momentos claves, y habrá que definir ciertas cosas. Es como decía, estamos a 8 de abril. Yo espero que no pase mucho más allá del 20 de abril del anuncio del nuevo entrenador, porque la Roma tiene que empezar a trabajar. O al menos, si no lo anuncian, espero que ya esté contratado, incluso así sea Ten Hag. Si es Ten Hag, pues perfecto, lo apoyaremos. Tratamos de ver, como dije antes, el vaso medio lleno, la copa media llena, y apoyarlo, pero ojalá sea Ten Hag y ya, porque sé que está en Trigoria, está trabajando, y podrá estar haciendo sus valoraciones y pensar en el mercado, porque estamos a nada, a poco más de 60 días, 70 días, qué sé yo, de que inicie el mercado de verano, y hay que tener cosas definidas. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Quién no quiero? ¿Quién sí quiero? ¿Dónde va a ser la pretemporada? ¿Quién va a estar en la pretemporada? Pablo Dybala está lesionado. ¿Por qué no va? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo se va a incorporar? Tener un plan. ¿Va a cambiar el staff? Son muchísimas cosas que cambian y hay que correr. Hay que correr porque los grandes equipos ya a estas alturas están preparando la próxima temporada y la Roma no lo está haciendo. No lo está haciendo. Yo espero que pronto se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Estamos sin CEO todavía desde septiembre, que dimitió Lina Zuloku, aunque se dice que tras bambalinas uno de las manos derechas en cuanto al mundo Fredkin, o sea, el mundo Fredkin me refiero a todos sus negocios. Uno de los más allegados de los Fredkin está tras bambalinas haciendo el trabajo de CEO, pero también el director comercial no está. O sea, hay muchas lagunas dentro de esta Roma, y empieza a preocuparme porque se vienen momentos en los que necesitamos de que ver la Roma resurgir, de borrar este año tan catastróficamente malo, el peor en los últimos 20 años, y podamos poner punto y final a todo este drama y empezar a ver una nueva Roma con decisiones coherentes, con camino definido, con proyección, con proyectualidad, con planes claros. Así que esperemos que esto pueda pasar. Creo que hemos hablado un poquito de todo, 40 minutos, he hablado tremenda cháchara, así que sin más dilación vamos llegando al final. Gracias a todos por escucharnos, dejen sus comentarios, sus opiniones, suscríbanse en nuestras plataformas donde escuchen nuestro podcast, déjenos sus comentarios, compartan este episodio con todos sus amigos que sean romanistas, y nada, espero pronto estar de vuelta a la dinámica habitual con conexión. Ya los refuerzos vienen en camino gracias a nuestro querido San Rubio, editor principal de este podcast, creador de Planeta Roma, y San Rubio, que puedo decirle. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar. Se viene el derbi, esperemos que pueda salir de la mejor manera, y en los próximos días nos estaremos escuchando por acá en este nuevo formato hasta que pueda volver, como decía, a la actividad normal y grabar en el podcast con mi querido Sam para debatir, analizar y comentar. Así que sin más dilación, un abrazo, un saludo, y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.